Bienvenidos a la segunda sección de nuestro estudio ¿Cometió plagio Elena G. de White? Esta segunda sección que vamos a desarrollar es en relación al área espiritual o teológica y se relaciona con el hecho de que si es válido que un profeta haga uso de diferentes fuentes extrabíblicas para presentar su mensaje. Como mencionamos al principio de nuestro estudio, somos conscientes y aceptamos el hecho de que Elena G. de White utilizó algunas fuentes no inspiradas para elaborar algunos de sus libros. Pero, ¿qué tan válido es eso? ¿Puede un profeta utilizar material no inspirado y añadirlo a su mensaje? ¿Hay algún ejemplo de eso en las Escrituras? La respuesta es sí. Veamos algunos ejemplos. El libro de Jueces. Aunque podemos deducir la fecha en la que se compuso el libro, alrededor del año 1000 a.C., no hay claras evidencias sobre la identidad de su autor. Algunos señalan a Samuel como autor del libro, otros señalan a alguno de sus discípulos. Sin embargo, quien quiera que haya sido su autor, la mayoría de eruditos conservadores están de acuerdo en que Jueces fue producto de una compilación o recopilación de fuentes de su época. El profesor Edward Young, en su libro titulado Una introducción al Antiguo Testamento, en la página 181, menciona lo siguiente: todo esto nos lleva a la conclusión de que el libro fue recopilado durante los primeros días de la monarquía, ya sea durante el reinado de Saúl o los primeros días de David. Es muy posible que su autor haya utilizado fuentes, tanto orales como escritas, pero la unidad sorprendente de la estructura del libro hace a un lado cualquier forma de recopilación como la que trata de establecer la crítica divisiva. El doctor Gleason L. Archer, hijo, en su obra titulada Una reseña crítica al Antiguo Testamento, en la página 307, escribe: quien quiera que fuera el autor de Jueces parece haber recurrido a fuentes originales, algunas de las cuales al menos estaban escritas en el dialecto de Israel del Norte, tales como Jueces 5, el Cántico de Débora, y el ciclo de Gedeón, capítulos 6 al 8, donde hayamos repetido varias veces el pronombre relativo se en lugar del usual ser. Y esto último es en relación a pronombres en el texto hebreo. Cualesquiera que fueran las fuentes anteriores, es inconfundible la unidad en el orden y en la estructura. Todo el material con que ha contado el autor lo dispuso de acuerdo a un plano unitario y ajustándose a una sola idea dominante. El bienestar de Israel depende de su relación espiritual con Jehová. En el volumen 2 de Introducción al Antiguo Testamento del profesor R. K. Harrison, encontramos lo siguiente en la sección sobre la autoría del libro de Jueces. Las verdaderas fuentes que sirvieron para compilar el libro de Jueces son las tradiciones de los héroes nacionales o tribales, que sin duda circularon en diversas localidades, ya sea en forma de prosa o de poesía. Es muy probable que muchas de estas tradiciones hayan circulado independientemente al comienzo en forma oral, como en el caso del Cántico de Débora y el ciclo de Sansón. Es igualmente probable que muchos de ellos fueran puestos por escrito en un periodo antiguo también, y no hayan sido transmitidos primariamente en forma oral durante muchos siglos, como suponen comúnmente los eruditos críticos. Más adelante sigue diciendo el profesor Harrison: es claro que había una buena cantidad de material disponible del que podía echar mano el editor de Jueces, como lo indican los ciclos de tradición que componen el grueso del libro. Por lo tanto, concluye el profesor Harrison, a la luz de la naturaleza comparativamente temprana de las fuentes escritas,
y de la completa ausencia de indicaciones editoriales tardías, parece propio concluir que el libro fue compilado anónimamente durante los primeros tiempos de la monarquía. Como podemos ver, el libro de Jueces se compiló a partir de diversas fuentes, es decir, un inspirado, posiblemente Samuel, tomó de diferentes fuentes históricas no inspiradas para elaborar su libro inspirado. Podemos estar seguros de que Dios guió al profeta en el proceso de compilación del libro de Jueces, tal y como guió a Elena G. de White en la elaboración de sus diferentes materiales basados en fuentes no inspiradas. Veamos otro ejemplo del uso de fuentes extrabíblicas por parte de un profeta canónico. Los libros de los reyes. Aunque algunos se inclinan por Jeremías como el autor de los libros de Reyes, a ciencia cierta desconocemos realmente quién fue el autor. Lo que sí es claro es que para elaborar ambos libros, el autor o los autores se valieron de diversas fuentes. El autor ya mencionado, R.K. Harrison, nos dice lo siguiente: los libros de los reyes muestran claros indicios de una compilación de diversas fuentes, algunas de las cuales son más obvias que otras. Estas diferentes fuentes fueron editadas por más de un autor y son presentadas como una composición unificada por el uso de ciertas fórmulas. A diferencia de la mayoría de las historias modernas, el resultado no se puede clasificar como composición original, porque el individuo o las personas responsables de la compilación de Reyes construyó un relato histórico recurriendo a una cuidadosa selección de extractos de fuentes escritas y de ciclos de tradición. G.T. Manley, en su nuevo auxiliar bíblico, menciona que las fuentes que se mencionan en los libros de los reyes son los libros de los Hechos de Salomón, el libro de Crónicas de los Reyes de Israel y el libro de las Crónicas de Judá. Estas fuentes parece que se relacionaban con edificaciones, guerras y acontecimientos políticos. John William Olley, en su comentario a los libros de los reyes, agrega lo siguiente: a semejanza de cualquier otro posible escrito histórico, el autor de Reyes se sirvió de las fuentes a su alcance. Los registros y anales de la corte se mencionan junto a otras fuentes, destacando los diferentes estilos. El patrón repetido de las palabras que aparecen tanto al principio como al final del reinado de cada respectivo rey es prueba de un esquema editorial que pone en relación el todo. Por pura necesidad, y como ocurre en toda historia escrita, el autor de Reyes ha sido notablemente selectivo, recordando de continuo a sus lectores que todavía hay más detalles en el libro de las historias de los reyes de Israel y Judá, indicativo de una clara intencionalidad en lo seleccionado por él. Con los dos ejemplos anteriores vemos que el hecho de que un profeta use fuentes extra bíblicas no desacredita su ministerio profético. Ese uso de fuentes no lo hace un falso profeta, sino que es parte de cómo funciona el proceso de inspiración. Hay más ejemplos en el Antiguo Testamento del uso de fuentes por parte de los escritores bíblicos, pero vamos a dejarlo hasta allí para seguir con otros ejemplos que quisiera mencionar que se encuentran en el Nuevo Testamento. El primero lo encontramos en el Evangelio de Lucas. En los 3 primeros versículos del Evangelio leemos lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí encontramos que Lucas recurrió a obras anteriores que resumían la vida de Jesús como fuentes para su relato.
Lucas dice que él estudió, investigó ciertas fuentes para componer su evangelio acerca de la vida de Cristo. En el comentario al Evangelio de Lucas de la serie Comentarios Bíblicos con aplicación de la Nueva Versión Internacional, el Dr. Darrell L. Buck enfatiza que el prefacio de Lucas nos dice que su relato está arraigado en ciertas fuentes y en su cuidadosa labor. El comentario bíblico Mundo Hispano señala lo siguiente: además de fuentes documentales, Lucas utilizó varias fuentes no escritas u orales. Esta es una cuestión que es importante describir, porque es el sustento sobre el cual descansa su investigación y aporte. El mismo comentario señala que Lucas se basó en dos fuentes, las escritas y las orales. Acerca de las fuentes escritas, el comentario ya mencionado aporta lo siguiente: sabemos por la historia que hubo muchos hombres en el primer siglo capaces de escribir informes bastante amplios. Esta fue una civilización altamente literaria. La capacidad de leer y escribir entre los judíos del primer siglo era tan alta como en las naciones de hoy. Ello implica que las palabras de Lucas, aquí en su prefacio, parecen indicar que se refiere a documentos cuidadosamente elaborados y no simplemente a fragmentos o cartas acerca de Jesús. Y en relación a las fuentes orales, expresa que la palabra que se traduce como transmitieron, que sería paradidomi en griego, era un término técnico en el mundo antiguo. Era normal que los discípulos de los rabinos transmitieran cuidadosamente las enseñanzas de la primera generación, tan fieles como si se tratase de una copia electrónica hoy. También existían los narradores orales que eran expertos en la memorización y transmisión exacta de las historias. Este texto refiere claramente que Lucas se entrevistó con testigos oculares que vieron y oyeron las cosas que él registra en su escrito. Se sabe que Lucas estaba en Palestina mientras el apóstol Pablo estuvo en Cesarea, esto es, un periodo de al menos 2 años. Lucas había aprovechado ese tiempo para su investigación no documental, y es muy probable que aquel fuera el mecanismo usado para conocer los hechos referentes al nacimiento e infancia del Señor Jesús, incluso de la misma María. Se consideraba en el primer siglo que los testigos oculares eran las mejores fuentes, precisamente por la estricta disciplina, celo y destreza de la que hacían gala para el efecto. De esa manera, el comentario bíblico Mundo Hispano concluye, en relación al método utilizado por Lucas, lo siguiente: Lucas define cuidadosamente su método para llegar a identificar, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, los aspectos más trascendentes de la historia de Jesús. Lucas consideró una meticulosa investigación histórica y una presentación ordenada de los hechos en torno a la persona, obra y mensaje de Jesús. Y esto, aparentemente, era imprescindible para que quien no había sido testigo ocular de la vida y obra de Jesús, como se puede deducir por sus propias palabras en el versículo 3. El método de Lucas se puede sistematizar en 3 fases bien definidas: investigar diligentemente, ordenar cronológica y teológicamente, y documentar en 2 tomos. Y de ello se desprende uno de los más grandes aportes que Lucas realiza para la historia, y en particular para los pueblos latinoamericanos, la relación entre historia y teología. A todas luces vemos el uso de fuentes extrabíblicas por parte de Lucas para desarrollar su evangelio. También hay que reconocer que ese método no anula el proceso de la inspiración divina. En lo que atañe a nuestro estudio,
la forma como se desarrolló el Evangelio de Lucas nos permite desacreditar la acusación que lanzan los críticos contra Elena G. de White como falsa profeta por el uso que ella hizo de fuentes extrabíblicas para elaborar algunos de sus escritos. Tal acusación carece de fundamentos. Si se acusa a Elena G. de White de falsa profeta por hacer uso de fuentes no inspiradas en sus escritos, entonces dicha acusación también recaería sobre el Evangelio de Lucas. Una cosa lleva a la otra si se es consecuente. Lo absurdo de la acusación queda más que manifiesto. El segundo ejemplo que quisiera compartir de autores inspirados en el Nuevo Testamento utilizando fuentes extrabíblicas se relaciona con el apóstol Pablo. En 2 ocasiones el apóstol recurre a fuentes no inspiradas para expresar su pensamiento inspirado. Estas 2 ocasiones las encontramos en los siguientes pasajes. Hechos 17:28. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La otra declaración la encontramos en Tito capítulo 1, verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En relación al pasaje de Hechos capítulo 17, verso 28, el erudito F. Bruce nos da la siguiente información. A esta altura Pablo ilustró su alegato con 2 citas de poetas griegos en las cuales se establecía la relación de la humanidad con el Dios Supremo. Una de ellas parece haber sido la cuarta línea de una cuarteta preservada de un poema atribuido a Efiménides de Creta, 600 a.C., pero en realidad de fecha posterior. Dice así el poema, o parte del poema: prepararon una tumba para ti, oh santo y alto ser, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Porque tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. La otra es parte de la quinta línea de Fainomena, del coterráneo de Pablo, el ciliciano Arato, nacido en el año 310 a.C., que empieza con las palabras: comencemos con Zeus, nunca, oh hombres, dejemos de mencionarlo. Todos los caminos están llenos de Zeus, y todos los mercados de seres humanos. El mar está lleno de él, también lo están los puertos. De todas las maneras, todos tenemos que ver con Zeus, porque somos verdaderamente su descendencia. Y en relación al pasaje de Tito, capítulo 1, verso 12, leemos lo siguiente en el comentario bíblico Mundo Hispano. Pablo hace referencia al dicho de un profeta cretense que describía a sus compatriotas: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Verso 12. Esta dura descripción se atribuye a Efiménides, nativo de Gnosos, al norte de la isla, ubicado entre los años 630 y 500 antes de Jesucristo. Evidentemente, Pablo acude a fuentes no inspiradas para transmitir su mensaje inspirado. Nos llama también la atención el hecho de que ambas fuentes pertenecen a autores paganos. No está de más explicar la razón por la cual Pablo acude a esas fuentes. El doctor Agit Fernando lo aclara de la siguiente manera. Naturalmente, Pablo no habría estado de acuerdo con el sistema filosófico del que surgía esta afirmación, pero sí lo estaba con esta afirmación aislada y por ello la utilizó para apoyar su argumento. El comentario anterior es en relación al pasaje de Hechos 17:28, pero el mismo principio se aplica para el texto de Tito capítulo 1, verso 12. Vemos entonces
Cómo en estos dos pasajes el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo y con un fin misionero, usa parte de su conocimiento de la literatura griega para expresar un mensaje divino. La inspiración es operativa en ese ámbito en la selección de la información. El proceso dado en el ministerio de Elena G. de White no es ajeno a las experiencias de los profetas canónicos. Y el tercer y último ejemplo del uso de fuentes no inspiradas por parte de los autores del Nuevo Testamento lo encontramos en el libro de Judas. La breve epístola de Judas es básicamente un empeño por contrarrestar la influencia de los falsos maestros en la comunidad de creyentes. Judas recalca de forma particular el juicio de Dios contra ellos. Apoya su argumento citando una profecía de Enoc. La profecía no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se halla en un libro extracanónico judío denominado Primer Libro de Enoc. Dicha profecía es la que encontramos en el verso 14 del libro de Judas. Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. De gran interés es para nosotros el comentario que hace el erudito Simon Kistemaker del pasaje anterior, el cual reza de la siguiente manera. Antes de pasar a interpretar estos dos versículos, se hace necesario hacer algunas observaciones. En primer lugar, aunque Judas cita un libro apócrifo, no deja evidencias de que lo considerara parte de la Escritura. Usó este documento porque en los 2 siglos previo y posterior al nacimiento de Cristo, el primer libro de Enoc fue un tomo de escritos religiosos bien conocido y altamente respetado. En segundo lugar, un examen cuidadoso nos permite saber que este documento apócrifo ha sido responsable de influenciar indirectamente el lenguaje y el pensamiento de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Véanse las alusiones al primer libro de Enoc, especialmente en Mateo, Lucas, Romanos, Hebreos y Apocalipsis. Los escritores de estos libros demuestran su conocimiento del contenido del primer libro de Enoc. Finalmente, debemos preguntarnos si la cita del primer libro de Enoc tiene autoridad dentro de su contexto bíblico. La respuesta es afirmativa. La inspiración divina toma lugar cuando el Espíritu Santo entra en un autor y lo dirige para que lo que escriba sea escritura, según se lee en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. El Espíritu Santo tiene la libertad de inspirar palabras prestadas y hacer de ellas parte de la palabra de Dios. Véase por ejemplo Hechos capítulo 17, verso 28. Además, sabemos que Dios mismo está respaldando su palabra para darle la autoridad más absoluta. Quisiera resaltar 2 aspectos que se desprenden de la declaración anterior. 1. Los eruditos admiten el uso de fuentes extrabíblicas por parte de autores inspirados, en este caso Judas. Y 2. Es más que evidente que el Espíritu Santo tiene la libertad de inspirar palabras prestadas y hacer de ellas parte de la palabra de Dios. Esa dinámica de la inspiración es la que encontramos en el ministerio profético de Elena G. de White. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. Dentro del marco legal, Elena G. de White no cometió plagio o piratería. El informe realizado por el abogado Vincent Ramick sustenta ese hecho. Por otro lado, vimos que el uso de fuentes no inspiradas por parte de Elena G. de White para elaborar algunos de sus escritos está dentro del proceso normal de la inspiración. El Espíritu Santo obró de esa manera con los libros de Jueces, Reyes
y el Evangelio de Lucas, por mencionar unos cuantos, como también en los ejemplos vistos del apóstol Pablo y la epístola de Judas. Quienes acusan a Elena G. de White de plagio demuestran un estado de ignorancia nada envidiable.